Continúan presentando Banco República, Enjoy, El Dorado, Buquebus, Junta Departamental de Maldonado y Terminal Cuenca del Plata. Bien amigos, y estamos saludando al doctor Álvaro Delgado. Gracias por estar esta noche muy especial, porque dentro de muy pocos momentos comienza la veda electoral, llega el momento, yo diría, del silencio, pero fundamentalmente de la reflexión, relativamente, porque las redes sociales se continúan trabajando. Pero muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Guillermo. Es un gusto estar en este programa de 35 años de actualidad, Punta Política. Mirá cómo termino con la voz. Estos últimos días de caravana, actos, de sol, empiezan a sentir en la voz. Pero estamos a minutos de empezar un proceso que es clave de reflexión, donde seguramente muchos que por alguna razón no pensaban ir a votar, yo quiero enamorarlos, convencerlos para que vayan a votar. Muchos que están indecisos, quiero plantearles cuál es nuestra idea, nuestra propuesta para convencerlos que vale la pena seguir este rumbo, continuar, seguir para adelante y apostar al futuro y no retroceder. Y obviamente para los militantes del Partido Nacional y del resto de los partidos de la coalición, con el cual vamos a tener mayoría parlamentaria el próximo domingo y vamos a partir de ahí a empezar a construir gobierno para a fin de noviembre en el balotaje ser electo presidente de la República, motivarlos a apelar a esa rebeldía militante de tocar todas las puertas. Bien, el doctor Álvaro Delgado tiene 55 años, hace 27 años que está casado con la misma señora, con Leticia, tiene 3 hijos, y hoy, más allá de su carrera política que es conocida, hoy es candidato a la presidencia. Y hoy se enfrentan básicamente 2 programas de gobierno, permítanme, sin menospreciar a nadie, el Frente Amplio y este programa de gobierno del Partido Nacional. ¿Y por qué digo en esta primera vuelta? Mitterrand decide, o decía, el expresidente francés decía, en la primera vuelta se elige, en la segunda vuelta se elimina, ¿no? Eso lo decía Mitterrand. Y el tracking que nos venía mostrando en estos días, en esta última semana, se confirma con las encuestas que dimos al comienzo, que el Partido Nacional, su candidatura, conjuntamente con la señora Valeria Ripoll, se coloca en una segunda posición, pero en la primera general, pero en la primera de la coalición republicana. Por lo tanto, de confirmarse el próximo domingo este resultado, usted estará disputando un balotaje con el señor Yamandu Orsi, que también muy amablemente nos acompañó el viernes pasado. Hoy estamos en un día especial justamente porque mañana estaremos en veda electoral, hoy estamos en los últimos minutos de la campaña. Este programa de gobierno, Partido Nacional 2025-2030, una nueva mirada, como se ha denominado, y las bases programáticas 2025-2030 del Frente Amplio. Y usted dijo en varias oportunidades, yo soy la continuidad, no el continuismo. ¿Qué quiere decir, Delgado? Continuismo es más de lo mismo. Continuidad es mejor de lo mismo. Porque nosotros somos los que representamos la continuidad de un rumbo, pero que partimos de un piso que va a ser el fin de este gobierno, que deja al Uruguay con un primer piso muy sólido para hacer, como yo le llamé a este programa, el segundo piso de transformaciones. A diferencia de lo que recibimos el 1 de marzo del 2020, ¿no? Un país escorado, con 10.5% de desempleo, 194.000 uruguayos sin laburo, con 5% de déficit fiscal, con 218.000 uruguayos en asentamientos. Vaya así decirlo acá Maldonado, tuvimos en estos días con la última demolición del Kennedy, después la segunda asentamiento, el primero fue el Placer, ahora el Kennedy, sí, con el reloj de 530 viviendas. Y vaya si hablar de estas cosas importan, pero el 1 de marzo del 2020 había una inflación casi 2 dígitos y estamos a borde de perder el grado inversor. Por eso nos pareció importante para esta etapa electoral, esta elección, que nos jugamos mucho más que
5 años por delante, es un parteaguas, avanzamos o el país retrocede al peor Frente Amplio. Lo digo con todo el respeto porque yo hablo muy poco del Frente, pero tengo que decir qué es lo que significa, no lo que es, lo que significa retroceder. Acá tenés 2 programas para que la gente compare. Mejor dicho, me rectifico. Tenés un programa y una base programática, que después hablaron de lineamientos programáticos o de énfasis programáticos, pero que dijeron que programa de gobierno van a presentar después de las elecciones. Lo dijo el otro día. Y está bueno que la gente pueda leer, pueda comparar quién está preparado para gobernar, quién tiene experiencia, quién tiene equipo preparado, probado y pronto, quién tiene programa. Acá trabajaron más de 500 técnicos donde no hay preguntas, hay respuestas y propuestas. Y sobre todo quién tiene credibilidad para pedirle a la gente el voto y la confianza. Es importante en esto la trazabilidad porque uno mira para atrás y dice, ¿en qué lugar estuvo cada uno estos 5 años? En los momentos más difíciles del Uruguay. Lamentablemente, la dirigencia del Frente Amplio, y lo digo con respeto, pero también lo digo con un poco de decepción, no estuvo a la altura de las circunstancias. Lo vi en la pandemia, lo vi adentro, fui secretario de presidencia, o sea, yo hubiera esperado que hubieran dicho, presidente, no lo votamos, pero en este tema, espalda con espalda, es un tema del Uruguay. Sin embargo, tuvimos en la vereda enfrente tirando piedras, con la cuarentena obligatoria, después con que cerrar la economía, después con que los CTI colapsaban, después las vacunas no llegaban, después que el plan de vacuna no servía, de vacunación no servía. Después, obviamente, con la LUC, ya sabés todo lo que se dijo, desalojo express, todo lo que no pasó, ¿no? Privatización de la educación, tráfico de niños. Después con la sequía, una de las 5 crisis que tuvimos, supuestamente iban niños malformados, podían llegar a nacer. Bueno, la verdad que me decepcionó mucho algunas actitudes políticas. Nosotros estuvimos siempre al mismo lado, con errores y con aciertos, siempre diciendo la verdad y cuidando a la gente. Sabe que de alguna forma, más allá que usted menciona varios temas que vamos a ir desglosando fundamentalmente para que el ciudadano de Maldonado y de otros puntos, porque también nos están siguiendo desde Montevideo a través de Montecable, desde Rocha, etcétera, y por todos los canales repetidores de esta señal, para empezar a desglosar. Pero yo le preguntaría, ¿usted está conforme con su campaña? Sí. ¿Realmente es el Álvaro Delgado el que se está mostrando en esta campaña y que se perfila para disputarle un balotaje con lo que ha sido históricamente el Álvaro Delgado senador, secretario general y los cargos que usted ocupó? El que están viendo por televisión soy yo. Soy alguien que cuida las formas, que cuida el perfil de la campaña. No me vieron nunca agredir, no me vieron nunca descalificar y no me vieron nunca levantar la voz. Me vieron sí defender firmemente las ideas y discutir o debatir. Eso no es pelearse, porque el Frente Amplio y los que votan al Frente Amplio, mucho menos, y los dirigentes del Frente Amplio no son mis enemigos, son mis adversarios circunstanciales. Pero el camino que elegís para ganar es el que te condiciona después para gobernar. Y yo no solo quiero ser presidente, sino además quiero ser un buen presidente. Y ser un buen presidente implica también entender que hay una cantidad de gente que tiene otras sensibilidades, que no te va a acompañar, pero que en realidad vos gobernás para todos, no solo para los que te votaron. Y por eso yo represento continuidad, certezas, garantías para los que nos votan, pero también represento certeza, continuidad y garantía para los que no nos votan. Bien, porque la pregunta iba a que hoy lo veo ya muy pocos minutos de comenzar la veda electoral, es decir, al término de la campaña electoral, lo veo con mayor énfasis en cuanto a puntualizar lo suyo, pero también marcar, no digo críticas, pero las diferencias con el Frente Amplio. Porque no somos lo mismo, no somos lo mismo. No es, yo no quiero caer en esta simpleza que algunos dicen, si en Uruguay no pasa más o menos, no pasa nada. Gana uno, gana otro, más o menos lo mismo. No somos lo mismo en materia fiscal. En la base programática del Frente Amplio habla de redimensionamiento de la carga tributaria, habla de patrimonio, gravar el capital. O sea, eso es, en términos criollos, que te la van a dar. No somos lo mismo en materia política internacional, está claro. Nosotros condenamos ni justificamos
ni demoramos en condenar ni la dictadura ni el terrorismo. No somos los mismos en materia de política de seguridad. Nosotros hablamos de represión. En el Frente Amplio la palabra represión no existe en toda su variación programática. Y sí pone una palabra que me genera mucho miedo, que es la desprisionalización. No somos lo mismo. Yo no creo en la desprisionalización. No somos lo mismo. Nosotros estamos a favor del plebiscito, la papeleta amarillo, a favor del allanamiento nocturno, un instrumento adicional para la policía y para la fiscalía. No somos lo mismo porque yo quiero mantener la LUC, que le dio respaldo jurídico a la policía, actuó y bajaron los delitos. Es el primer gobierno que le baja los delitos con respecto a le va a dejar menos delitos que recibió del 84 para acá. Es el primer gobierno que le deja al siguiente menos delitos de los que recibió. No somos lo mismo porque quiero mantener el régimen de adopciones de la LUC, que hoy tiene récord de adopciones con más niños que tienen amor en un hogar para criarse y el Frente lo quiere derogar. No somos lo mismo porque el Frente quiere volver a la inclusión financiera obligatoria. No somos lo mismo porque el Frente quiere que los gremios de la educación vuelvan a gobernar la educación. No somos lo mismo porque nosotros habilitamos que el no huelguista pueda trabajar y que no pueda haber piquetes que impidan la libre circulación y lo quieren derogar. No somos lo mismo porque el sistema de garantías sin alquileres que la LUC generó y hoy bajaron los alquileres para los gurises que van a estudiar sobre todo a Montevideo y muchos en Maldonado hoy tengan un sistema de garantías sin alquileres que además bajaron los alquileres y el Frente lo quiere derogar. No somos lo mismo. Y no somos lo mismo en lo que tiene que ver una serie de aspectos operativos que para mí son más importantes, cómo entender la sociedad, cómo los valores, cómo priorizar las políticas sociales. Para nosotros el tema de las políticas sociales son políticas que generan oportunidades y no dependencia. No somos lo mismo en materia del encare de los asentamientos. Invertimos históricamente 500 millones de dólares en el plan Avanzar para relocalizar. Vamos a terminar en 50.000 personas de los 118.000 que nos dejó el Frente Amplio en asentamientos. No somos lo mismo porque priorizamos el saneamiento del interior del Uruguay y vamos a terminar con 185.000 personas con saneamiento que no tienen. No somos lo mismo porque en el plebiscito de la Seguridad Social, que gran parte del Frente Amplio y el PIT-CNT lo impulsaron, firmaron y hoy tenemos esta bomba de tiempo dentro de 3 días para resolver, que es irresponsable, inconveniente y condiciona el futuro económico del Uruguay, además del previsional, y nos quita el grado inversor, y nos va a quitar la certeza jurídica, y nos va a confiscar 23.000 millones de dólares. No somos lo mismo porque nosotros nos pronunciamos en contra, y el Frente Amplio todavía, a 3 días de las elecciones, siguen sin pronunciarse, dando libertad de acción y sin hacer campaña, bien, sabiendo los perjuicios que genera. Está claro, fue claro, ¿no? Esta síntesis de por qué, a su entender, no es lo mismo o no son lo mismo el Partido Nacional o la propuesta del Partido Nacional, programa de gobierno, con las bases programáticas del Frente Amplio. Pero yo pienso que todo eso es un raconto absolutamente válido de lo que se ha hecho hasta ahora. Pero hoy la gente está esperando un nuevo presidente, un nuevo gobierno a partir del 1 de marzo del año 2025. Claro, usted me dirá, bueno, sí, pero lo hecho no se puede dejar al azar o que pase desapercibido. Sabemos perfectamente, y son cifras oficiales, que este gobierno tuvo entre sobregastos, entre obviamente renuncias fiscales y gastos por pandemia, por tema hídrico, por el tema de la guerra, 4.408 millones. 4.414 millones de dólares. Fue lo que dijo la ministra en el Parlamento Nacional, no son cifras inventadas por nadie, que estamos hablando de 5.5 del Producto Bruto Interno. También es cierto... No previsto en ningún presupuesto, ¿no? Son imprevistos. También es cierto que el déficit fiscal que dejó el Frente Amplio fue de 4.8% en una metodología de trabajo, en 3.9% en una nueva metodología de trabajo, explicó la ministra, y esta coalición multicolor, ahora republicana, lo deja en 3.9 con la nueva medición en 3.1, es decir, que hay un 0,7% de distancia en lo que deja uno y otro, pero en términos generales es prácticamente el mismo déficit fiscal que deja este gobierno de lo que dejó el Frente Amplio. Con claro, una diferencia, lo sabemos. Con una diferencia, que son las tendencias.
y en economía las tendencias son determinantes. En el 2019, el 1 de marzo del 2020, todos los indicadores iban increciendo y algunos decreciendo. A ver, teníamos una inflación en ascenso, hoy tenemos menos de la mitad de la inflación que el 2019. Teníamos un déficit fiscal incremental, hoy si bien tenemos menos déficit fiscal, la tendencia a seguir bajando. Teníamos en el 2019 una pérdida de 50.000 puestos de trabajo, hoy frenamos la pérdida y recuperamos casi 100.000 puestos de trabajo más. Teníamos una pérdida de salario real y hoy, a pesar de las 5 crisis, tenemos el salario real más alto en 49 años. Tenemos 4 puntos menos de informalismo, tenemos récord de personas trabajando, 1.720.000 personas trabajando. Entonces, tenemos un mejor país que el 2019. Bien. Y con respecto y para a mí eso me deja orgulloso. La gente vota también por eso, vota por 2 cosas. Los resultados se construyen y se merecen. Se construyen, obviamente, proponiendo, militando, y se merecen en función de qué. En función de lo que hiciste, que te da la credibilidad para pedirle mañana la confianza a la gente para lo que vas a hacer. Bien. En los últimos 10 años el país ha crecido un promedio de un 1%. Este año estaría terminando, según datos del Banco Central del Uruguay, en 3.5%. Todos los partidos políticos coinciden, todos los equipos económicos de los partidos políticos coinciden que el país tiene que crecer necesariamente a un 3%, ya lo estaremos conversando con algunos invitados más adelante, porque es la dinámica y es la mejora del país, del Producto Bruto Interno, y que eso evidentemente decae o gotea en la población, que es mejor economía. La pregunta es, y lo dejo planteado para el próximo bloque, es, en esto que usted ha llamado segundo piso de transformaciones, es cómo se logra, desde su punto de vista o en su programa de gobierno, alcanzar un crecimiento del 3% y también cómo repercute en todas las personas que hoy nos están mirando y que me diga, Álvaro Delgado, cómo esto me va a favorecer a mí, en mi vida, en mi bienestar, en el bolsillo de mi familia. Esa es la pausa que yo dejo planteada y la pregunta. Sí, con un agregado, para que la gente se vaya a la pausa con esta reflexión. En realidad, en este gobierno, el promedio es un promedio mentiroso. No porque uno quiera mentir, sino porque en realidad es un promedio difícil de hacer. Porque los 2 años de la pandemia no hubo crecimiento. En los 2 años de pandemia condicionó el Uruguay y el mundo. Entonces, yo te puedo hablar del 22. Por eso hablé del promedio. El 22 fue un año que crecimos casi un 5%. El 23 tuvimos seca de verano y de invierno, crecimos mucho menos, 1 y pico. Este año vamos a crecer 3,5. El año que viene quizá un punto más que este año. Con lo cual, promediar sobre la base de 2 años de una pandemia no sería, por lo menos en términos económicos, exacto. Yo creo que si no hubiéramos tenido una pandemia, este gobierno, con las decisiones que tomó, con los estímulos que generó, hubiera crecido a un promedio de alrededor de un 3% anual. La pausa y volvemos esta noche con el doctor Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional, conjuntamente con su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, cuando tenemos un reloj regresivo que nos acerca a la hora cero, donde empieza o donde comenzará la veda electoral.